Lobo con Lobo. Con Gastón conoceremos a los líderes, aquellos que lucharon y triunfaron. La salud fue mi primer paso en la comunicación y tengo mucho más para compartir con ustedes. Encaramos un nuevo desafío. Información de calidad. Esto es Lobo con Lobo. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Lobo con Lobo, información de calidad. Bienvenidos a otra edición de Fuerte ese aplauso, otra edición donde vamos a tomarnos el tiempito para hablar de música, para pasarla bien, conocer talentos, conocer historias, anécdotas. Y hoy con la visita de Vicky Soule. Vicky, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte acá en el estudio. Igualmente, muy contenta de estar en este estudio. Además, ya siento que es como un lugar familiar, ¿no? Exactamente, tuve el honor de estar con don Ricardo Soule hace un tiempito acá, una entrevista muy muy linda que hicimos. Sí, me encantó esa entrevista, vi un montón y la verdad que nunca me imaginé que me iba a tocar a mí un día venir, así que estoy muy contenta, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como para romper el hielo, ¿cómo se define, Vicky Soule, artista? Yo creo que Vicky Soule es, como te comentaba antes de empezar la entrevista, es mi nombre, ¿no? O sea, Vicky Soule es mi identidad. Yo soy rockera, así que yo creo que Vicky Soule es rock argentino, es rock nacional, rock en español, y yo creo que es arte, ¿no? Música y... para mí es algo auténtico, ¿no? Yo creo que mis canciones y mi música tienen mi esencia y son transparentes y auténticas. Naciste en una familia atravesada por la música, de distintos géneros incluso. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de tu infancia? Bueno, mi infancia es muy particular, ¿no? Porque justamente como vengo de una familia de músicos y mis hermanos son músicos también, yo nací afuera de Argentina, ¿no? En una época en la que mis viejos se habían ido a vivir a España. Entonces vivíamos en un lugar como en un pueblito en las afueras de Madrid. Y yo no tenía tanta relación con el rock en ese momento porque mi papá trabajaba más con la música clásica, pero recuerdo muchísimo las partituras manuscritas de mi papá, mis hermanos tocando, mi hermano Gaby, guitarrista tremendo, que tocaba la guitarra todo el día, mi hermana cantante, cantaba todo el tiempo, entonces había mucha música, mucha de esa música del pop de los 90, del rock de los 90, sonaba mucho en mi casa y cuenta mi hermana que yo cantaba y antes de empezar a hablar, ¿no? Yo antes de hablar estaba cantando, así que creo que vino conmigo y lo fui como absorbiendo desde que era realmente una bebé. ¿Recordás cuáles eran tus primeras influencias artísticas? ¿Qué te gustaba? Sí, en ese momento, desde muy chiquita, digo, mi primera infancia, las películas de Disney, los clásicos de Disney que se hicieron creo que fueron como unas remakes que hicieron en los 90, eran una cosa que me fascinaba mucho, porque claro, eran muy musicales. Entonces toda la película transcurría con canciones que yo memorizaba, aprendía, repetía y claro, era un mundo de canciones y películas constantes, ¿no? Y además que contaban historias, entonces ya ese relato artístico, histórico, musical me atrapaba muchísimo. O sea, ya te imaginabas vos, artista, arriba de un escenario, cantante, ya sabías que era tu esencia. Sí, ya cuando venimos para Argentina, yo tenía 4 años. Y ahí sí empiezo a tener más relación con lo que es el rock. Mi papá vuelve a Argentina, empieza a ser un papá rockero. Y entonces ya empiezo a ver los shows de rock en vivo y en directo. Mi papá tiene se reúne con Box Day en ese momento, hacen una última reunión de los fundadores. Sacan la Biblia 2, regraban la Biblia con Fito Páez, Andrés Calamaro. Entonces empieza a ver como todo un mundo que yo desconocía. Y lo empiezo como a ver muy de cerca, tocando ellos en el Luna Park, Teatro Gran Rex, Teatro Ópera, y ver esa fascinación que el público tenía con ellos, porque había un fanatismo muy, pero muy exacerbado. O sea, yo recuerdo esa emoción que se sentía cuando la gente gritaba y los escuchaba tocar. Entonces, creo que eso fue en una edad en la que yo ya tenía cierta conciencia y me pegó de una manera que no pude. O sea, yo creo que eso para mí fue un antes y un después en mi vida. Eso te quería preguntar. ¿Qué sentiste cuando te
te diste cuenta lo que representaba Ricardo Soule para la cultura musical argentina? ¿Qué sentiste? Yo creo que no lo podría describir en una frase simple, es muy largo de explicar porque todavía lo sigo descubriendo, ¿no? Me doy cuenta del cariño que le tiene la gente a mi viejo, del amor que le tiene, y poco a poco empiezo a entender el legado que él deja, ¿no? La huella, o sea, digamos, hicieron algo que hizo historia, y a medida que pasa el tiempo parece como que va tomando mayor dimensión, o quizás nos vamos dando más cuenta y vamos tomando más conciencia y lo vamos valorando más. Entonces es como que lo sigo descubriendo, no dejo de fascinarme. Me pasa esto, ¿no? Que, bueno, obviamente yo con mi música, mis canciones, mi vida musical, intento abrirme paso como artista, como cantante, individualmente de la historia de mi viejo, pero es muy difícil a veces hacerlo porque el cariño que la gente le tiene y lo fuerte que fueron sus canciones para la vida de las personas hace que, digamos, la conexión sea inmediata, ¿no? Con la historia, y creo que poco a poco lo voy entendiendo, y quizás en algún momento llegué a creer que podía separarme, ¿no? Que la gente no siempre me asimilara como la hija de Ricardo, pero poco a poco me doy cuenta de que eso nunca va a pasar. O sea, yo siempre voy a ser para la gente la hija de Ricardo Soule, pero no lo veo hoy en día como algo que me angustie o no lo acepte, sino que me doy cuenta de que es mi historia, es de donde vengo, ¿no? Es el lugar que me toca como artista, venir de una historia de rock nacional tan grosa. Y como te digo, cada vez que me pasa el lugar donde voy me da mucho orgullo, y creo que en algún punto tuve mucha suerte, aunque como te digo, a veces es difícil querer uno como salirse un poco y encontrar su lugar. Claro. Pero es doblemente difícil, quizás para mí, poder presentarme y demostrar quién soy, con lo cual siento que tiene valor también mi pelea y mi lucha por que me descubran, ¿no? Claro, tener identidad propia. Sí. Porque también imagino se lleva como cierta responsabilidad el apellido a la hora de generar tu propia identidad musical. ¿Nunca fue como un peso para vos entonces? No, en realidad, o sea, claro, por momentos sí lo llegué a sentir como un peso, por esto que te digo, de que por ahí sí me comparan, y claramente no me puedo comparar con mi viejo porque ellos hicieron algo que nadie había hecho antes, hace más de 50 años, y en una época distinta de la Argentina, ¿no? Donde hacer rock implicaba muchos otros riesgos que hoy no. Entonces yo creo que es incomparable lo que él hizo con lo que hago yo, pero poco a poco me fui amigando con eso, y ahora lo abrazo desde otro lugar, lo abrazo desde un lugar de qué suerte que tuve, qué suerte que mi viejo y su generación de rockeros y de colegas músicos nos abrieron el paso y nos enseñaron cuál es la lucha. Nosotros hoy, los músicos rockeros de hoy, tenemos otra lucha, quizás cultural, diferente, tenemos otro tipo de cosas con las que no sé, encontrarnos, ¿no? Pero yo ya creo que, como te digo, me amigué con eso, lo abrazo y me da mucha honra. ¿En qué momento empezaste a componer tus propias canciones? Y eso ya pasó a los 13, 14 años más o menos. En esa etapa yo empecé a descubrir mucho lo que es el blues. Blues. ¿Qué te gustaba del blues? Bueno, empiezo mucho con Janis Joplin, ¿no? Como, maravilloso. Sí, como ideal de artista perfecta, que lo tenía todo. Sí. Compositora, muy bluesera, con una voz muy particular. Muy particular, inolvidable. Y también, ¿no? Como mujer en cuanto a su lugar, ¿no? En la historia de la música, o sea, una mujer determinante. Aretha Franklin, ellas son como las primeras artistas mujeres que me marcan muchísimo, porque además eran compositoras, entonces eso me parecía una cosa fascinante, que una mujer pudiese componer sus canciones y hablar desde un lugar de mujer, ¿no? En la música.
Y ahí poco a poco empecé a conocer los primeros acordes de blues, que blues para ahí la gente que no tiene por qué saberlo, ¿no? El blues tiene como cierta facilidad, no para tocarlo bien, para eso tienes que ser muy bueno, pero cuando empezás con la música, empezar con el blues tiene es un poco más accesible, ¿no? En cuanto a la armonía y demás. Entonces empiezo a componer mis primeros blues y ahí empiezo a jugar con lo que es la composición, que después pasaron los años hasta que compuse alguna canción que valía un poco más la pena como para tocarla con mi banda y grabarla. ¿Podemos escuchar algo, algún temita tuyo? Sí, claro. A ver, adelante. Esto es Suerte. Vamos. Qué bueno que te tengo y que hoy me siento así. No creo en los problemas, no. Ellos siempre están ahí. Qué bueno que no tengo lugar a dónde ir. Así se hace más fácil cuando tengo que partir. Y cuando estoy encendida y con ganas de vivir. Si veo que hay una chance, la voy a perseguir. Es suerte que sí, suerte para mí. Y suerte que sé quién soy y que siempre fui así. Oh, oh. Y suerte que sí, suerte para mí. Suerte que sé quién soy y que siempre fui así. Oh no, no soy lo que tengo, ni el lugar a donde estoy. Y cuanto más me pierdo, siempre hay una solución. Y cuando estoy encendida y con ganas de vivir, si veo que hay una chance, la voy a perseguir. Es suerte que sí, suerte para mí. Oh, suerte que sé quién soy y que siempre fui así. Oh, suerte que sí, suerte para mí. Suerte que sé quién soy y que siempre fui así. Oh, 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 suerte que sí. Bellísimo, muy lindo, muchísimas gracias, Vicky. Esto es parte de tu último trabajo, ¿verdad? Sí, este tema es justamente Suerte. Uh-huh. Y bueno, es este tema que le da nombre a mi último disco, un disco muy rockero. Uh-huh. Una locura porque hice 14 canciones. Sí, en una época en la que se hacen de a una o de a media. Exactamente. Y bueno, yo soy como medio antigua, ¿no? Siempre digo, soy muy vintage en cuanto a la música que me gusta y a cómo concibo, ¿no? La idea de crear y de hacer álbums, así que me mandé un álbum de 14 canciones y Suerte es una de las más significativas para mí. Ahí volvemos a eso. Estabas hablando de que sos muy vintage, me decías, y leí una frase que hiciste en un medio que me encantó, que dice que te sentís parte de la resistencia del rock. Sí. ¿A qué refiere puntualmente esto? Totalmente, bueno, me siento tan parte que le puse así a mi banda por mucho tiempo, o sea, estuve tocando como Vicky Soule y la resistencia del rock, porque yo creo en este concepto de que nosotros... Yo me resisto a la idea de que el rock ya fue, ¿no? De que el rock murió. Como decía Lenny Kravitz, rock and roll is dead. No, pero
o sea, me resisto completamente a pensar eso. Mientras quede, hasta que haya un último rockero, va a haber rock, y me resisto completamente a que el rock desaparezca, a que no, o sea, a que no se considere más como una música que está viva. Es cierto que el rock hoy vuelve a ser más under, ¿no? Más underground, una música que no está tanto en el mainstream, no está tanto como en lo comercial, en lo que suena por todos lados. Claro. Pero eso nos hace a nosotros recuperar un poco esa esencia del significado del rock. Y bueno, y también es como una resistencia también a lo cultural, ¿no? A esta es nuestra música. Nosotros, está bien que el rock nace como fuera de Argentina, pero nosotros creamos nuestro propio rock nacional. Es nuestro el rock nacional. Totalmente. Entonces es una música argentina que nos pertenece y nos representa. Y en cuanto al idioma también, y a la forma de escribir las canciones y de expresarnos, siento que también es una manera como de resistirnos, ¿no? A que nos quiten nuestra identidad. Maravilloso. ¿Cómo ves tu evolución artística entre el primer material que sacaste y este último disco que acaba de salir? Y una evolución que sería medio mentiroso si te digo que fue solo artístico, porque fue una evolución personal también y humana. Esa evolución es inevitable, ¿no? El crecimiento. Esa evolución inevitable del paso del tiempo, del cambio que uno no puede detener de ninguna forma, hace que tu música, tu arte, lo que hagas, tu trabajo, cual sea si sea, se vea afectado. Entonces yo creo que mi primer trabajo nace desde una rebeldía, una necesidad loca de expresarme, quizás con algunas desprolijidades, ¿no? Con mucha inexperiencia, con esos por ahí bajones de más adolescentes, y siento que todo ese proceso, los años que pasan de uno al otro, primero que es un disco full color, ¿no? La tapa de Suerte es una tapa colorida, el nombre de mi disco es Suerte con un signo de exclamación como diciendo, acá estás, un disco más determinado, pero porque yo me siento así también hoy como mujer, me siento como persona más segura de quién soy, más plantada para expresar con claridad lo que quiero decir. Y mi disco anterior era un disco en blanco y negro que se llamaba Canciones que nadie va a escuchar. Claro, todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Pero es un poco, eso es parte de mi personalidad. Yo también soy muy extrema, blanco o negro. Entonces siento que toda esa evolución también de descubrirme a mí, yo siempre fui muy insegura, ¿viste? Nunca creí mucho en mí, que podía lograr las cosas, o si realmente podía hacer mis canciones, o podía tener una carrera con mi música. Siempre fui muy insegura. Y hubo un momento en el que dije, pará, porque esto es hoy. Si yo hoy no empiezo a creer en mí y no cambio completamente el paradigma, esto no va a suceder. Tengo que empezar por creer en mí. Y no te digo que me la recreo hoy, porque obviamente que uno no siempre se está, ¿viste? Criticando y sos el primero en dudar en lo que estás haciendo. Pero siento que esa evolución se ve en este disco, porque es un disco mucho más rockero, con canciones mucho más fuertes, y me parece que con letras más comprometidas también. ¿Qué te gustaría que reciba alguien que te está escuchando por primera vez? Que sienta que... En relación a mis canciones... me gustaría que se perciba que en mis letras hay mucha honestidad. También siento que hay vivencias, ¿no? Y hay dolor atrás de eso. Y que hay cierta ironía en algunas canciones, como Vacío Existencial, ¿no? Vacío Existencial es una canción que trata un tema que para mí fue difícil de abordar en un momento de mi vida en el que empecé a sentir como una crisis existencial de quién soy yo, qué estoy haciendo, qué voy a hacer con mi vida. Eso lo convertí en un rock and roll, y siento que es una canción que tiene buena onda, buena vibra, y que te da como mensaje esto de... Hay cosas con las que no vas a poder, de las que no vas a poder escapar. Hay cosas de las que no vas a poder escapar, que vas a tener que lidiar en la vida. Pero hay formas de salir de eso, e incluso de terminar pasándola bien. Y de pasar por ese mal trago, con ritmo, con baile, con música. Y para mí la música siempre estuvo y siempre fue mi salvación. Entonces me encantaría que a través de mis canciones se pueda recibir ese mensaje de que la música y el arte, la forma que más te guste o más te acompañe. Yo siempre tengo la idea de que la música, de todas las formas de arte, es una de las más compañeras, porque podés estar escuchando música haciendo cualquier cosa casi.
y que esas canciones te transmitan este mensaje positivo. De amor a la vida, de ganas de seguir, como digo en Suerte. Qué bueno que quiero seguir, qué bueno que sé quién soy, qué bueno que me acepto así, con mis falencias, con mis faltas, con mis inseguridades. Y tengo ganas de pasar por esto que es la vida, que no es nada fácil, porque hay momentos en el que te das cuenta que vivir es complicado, pero tengo muchas ganas de hacerlo, tengo muchas ganas de vivir y creo que mi música tiene un mensaje positivo en relación a eso. A veces me parece que nos olvidamos de esto, ¿no? Como que las canciones y la música no tienen por qué hablar solamente de cosas complejas o difíciles de entender. Y me parece que hoy se habla o creo saber que por ahí la juventud está pasando por una crisis un poco de motivación, ¿no? De ganas de vivir o de ganas de hacer cosas. Como que escucho que hay mucha depresión, ¿no? Los chicos jóvenes y me parece que encontrar una manera de expresarse y de atravesar eso con la música es maravilloso, así que a mí la música me dio ganas de vivir y ganas de seguir. Maravilloso, maravilloso. Te vi en algún material que generás en tus redes hablar de lo complicado que es generar contenido, ser artista independiente, artista emergente. Sí. Hay que remarla mucho, ¿no? Mucho. ¿Cómo es eso, ese laburo? Totalmente. Puntualmente creo que vos hablas de un video que hablo de la plata, ¿no? Que digo, el problema es la plata. Mira, es muy difícil porque digamos que está siempre este mito de, no, pero la música no es un trabajo, ¿no? Exacto. La música no es un trabajo, no. La música es un trabajo de esos que es muy difícil que sean remunerados. Porque uno se dedica realmente todo el día a eso. Y no es fácil encontrar la manera de que eso se vuelva material, ¿no? Físico, claro. Una ganancia. Pero no es para desalentar a nadie, es difícil, pero no es imposible. Yo, por ejemplo, pasé por muchas etapas, ¿no? Tuve bandas donde, como te digo, al principio éramos un poco más informales, menos profesionales, porque cada uno tenía su trabajo y por ahí no nos dedicábamos a la música al 100%. Hoy en día, después de mucho tiempo, de muchos idas y vueltas, encontré un equipo con un compromiso total. En una etapa en la que todavía estamos en crecimiento, estamos peleándola, pero no estoy remando sola. Entonces mi consejo es que encuentren ese equipo, que encuentren esas personas, que crean en vos y que vos creas en tu equipo, que creas en tu banda, que creas en tu música. Buscá ese proyecto que a vos te motive y las personas que te acompañen en eso, porque de esa forma vas a poder solucionarlo. Nosotros con mi banda hoy somos un equipo que vamos encontrando la solución a las cosas, ¿no? Queremos tocar, queremos hacer discos y bueno, y vamos buscando la manera de que eso siga adelante sin tener que abandonar, porque si eso no te genera una retribución económica inmediata, a lo mejor te frustrás y querés abandonar. Entonces tenés que tener paciencia. Yo todavía no puedo decir hoy vivo de mi música. Sí vivo de la música, pero bueno, hago como muchas otras actividades. Tengo bandas de covers, me llaman para eventos, ¿viste? Voy haciendo como muchas cosas para poder financiar mi vida artística con mis canciones. Entonces de alguna manera la encontrás, pero es muy difícil y no significa igual que tengas que abandonarlo. Más importante para mí es la perseverancia, la continuidad y el equipo, no hacerlo solo totalmente, tener paciencia hasta encontrar las personas que te ayuden. Desde lo artístico y lo profesional, ¿qué cosas heredaste de Ricardo Soule? Esa pregunta nunca me la hicieron, ¿eh? Mira, me preguntan mucho por mi papá en las notas, pero nunca me preguntaron eso. Desde lo artístico y lo personal. Profesional, perdón. Y lo profesional, artístico y profesional. Yo creo que la seriedad con la que me tomo mi música, la convicción, los ideales y un amor y un respeto tan grande por la música que siempre es lo primero, ¿no? La música siempre es lo primero. Pero creo que también eso de ser auténtico, de no dejarme convencer por lo que se supone que uno tiene que ser o por querer dar una imagen que uno no es. Siento que mi viejo siempre fue
y es muy auténtico. No ha... Mi viejo es una persona que no ha transado con nada, ¿viste? O sea, es como que es un tipo inamovible en sus convicciones y en su filosofía. Y creo que eso lo heredé de él, las ganas de luchar, la lucha. La lucha. Sí. Me encantó el mensaje, me encantó. ¿Nos despedimos con una canción? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Esta es Turistas. Turistas. Es una canción de este último disco también. Es una canción que habla de amor. Te quiero contar muy breve de qué habla esta canción. Para mí, después vos pensás, puedes interpretarla. Para mí esta es una canción que me inspiró un poco el amor moderno, ¿no? Ese amor que siento que se fue como desarrollando en esto de las redes, de la comunicación. Y fue perdiendo como el compromiso, ¿no? Es como un amor que está como de turismo, como pasajero. Bien. Pero cada uno la puede interpretar como quiera. Adelante. Quien no necesita un tiempo al sol, en la oscuridad él fue quien más brilló. Vivimos nuestras vidas sin complicar. Él no necesita a nadie porque solo está mejor. Turistas, esos somos vos y yo. Turistas en cuestiones del amor. Turistas yendo donde todos van. Y una vez y otra vez volveremos a cero. Lo veo irse de noche sin mirar atrás. Cada vez que viene y va, lo conozco más. La verdad es que hay días que estoy peor. El que siente pierde y esa espero no ser yo. Turistas, esos somos vos y yo. Turistas en cuestiones del amor. Turistas yendo hacia ningún lugar. Y una vez y otra vez volveremos. Y una vez y otra vez volveremos. Y una vez y otra vez volveremos a cero. Bellísimo, bellísimo. Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por este espacio. Un lujazo haberte tenido acá con nosotros. Un lujo para mí, gracias. Hasta la próxima. Esto fue fuerte ese aplauso para Lobo con Lobo, información de calidad. Vicky Soule con nosotros. Nos vemos la próxima.